7:28 de la mañana, yo compartía con todos ustedes mis impresiones después de la conversación que sostuve con Víctor Segovia, repito, coordinador municipal del Frente de Defensa y Protección Jurídica del Productor en el municipio Peña del estado Yaracuy, técnico superior en tecnología pecuaria, planificación y estadística agropecuaria, porque en su tristeza, en su desaliento al describir la situación en el municipio Peña de Yaracuy, uno siente lo que le puede estar pasando a la gran mayoría de los productores de nuestra tierra, que muchas veces están invisibilizados desde las ciudades donde nos servimos de los productos que ellos logran cosechar con tanto sacrificio. Cultivar, cosechar, trasladar esa cosecha en estos tiempos es un acto heroico. Conversemos ahora, damos la bienvenida a Benigno Alarcón, abogado, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Benigno, siempre es un gusto tenerte por aquí, bienvenido. Buenos días, Eduardo, para ti, tu equipo y tu audiencia. Bueno, mira, mientras el país está ante una encrucijada importante con tantas cosas, incluyendo las elecciones que vienen por allí, yo creo que es un buen momento para analizar cuál ha sido el efecto de las sanciones, pero además relacionar las características de la estrategia con las cuales se definieron las estrategias y los fines para los cuales se decidieron y se aplican, y lo que pudiéramos decir ha sido el verdadero efecto de las mismas. En momentos cuando se dice que tenemos que dialogar, que el país necesita de grandes consensos, ¿cómo evaluarías tú el efecto de las sanciones hoy? Bueno, Eduardo, yo creo que ante nada hay que hacer una diferencia entre sanciones. O sea, tenemos por un lado sanciones que de alguna manera pueden llegar a afectar a algunos sectores y algunas actividades. Sabemos, por ejemplo, de las limitaciones que la banca internacional ha impuesto sobre ciertas transacciones por el simple hecho de que vienen de Venezuela y por la sospecha que hay sobre Venezuela y las sanciones a las cuales pueden las sanciones a las cuales pueden ser objeto esas entidades bancarias por permitir que circulen dinero por allí que de alguna manera no es verificado, que de alguna manera no se tiene claro cuál es el origen de ellas. Entonces ahí ha habido cierto tipo de operaciones que de alguna manera se ven afectadas. Y después hay unas sanciones individuales que de alguna manera van contra personas específicas a las cuales se les acusa o las cuales se les sospecha que están de alguna manera involucrados en actividades ilegales o que de alguna forma operan con el gobierno para en temas que básicamente tienen que ver con prácticas no democráticas. La otra cosa que creo que es importante aclarar es que no es cierto, y eso lo sabemos todos, basta con hacer un poco de memoria, no es cierto que la crisis tiene su origen en las sanciones. La crisis arranca mucho antes que las sanciones. Y obviamente si hay lo que llaman los economistas externalidades negativas que se derivan de las sanciones. Ahora, por el otro lado, lo que es importante también sumar a la ecuación es que la comunidad internacional que trata de que en Venezuela se vuelva a llamar a elecciones y que trata de que en Venezuela haya un proceso de democratización, no cuenta con muchas herramientas, no cuenta con muchos mecanismos para presionar al gobierno y tratar de que el gobierno acepte condiciones como por ejemplo es la libertad de los presos políticos, como por ejemplo es el tema de la devolución de los partidos políticos a sus autoridades, como es el tema de el no continuar con los procesos de inhabilitación de ciertos líderes políticos de oposición. Bueno, y una cantidad de cosas que obviamente atentan contra el proceso de democratización en Venezuela o con el regreso de un sistema democrático a Venezuela. Entonces mi impresión es que las sanciones no van a desaparecer, las sanciones posiblemente van a ser revisadas en el sentido de cuestionarse, bueno, qué funciona y qué no funciona, qué tiene unas consecuencias que son indeseables sobre la población o sobre ciertos sectores o ciertas actividades y cuáles sanciones pueden tener un
mayor efecto sobre un cambio de actitud en el gobierno y pueden llevar hacia la finalidad de producir de alguna manera una apertura democrática. Entonces, la impresión, y lo acabamos de ver con las sanciones europeas, es que al contrario de lo que esperaba el gobierno en un momento dado con la salida de Trump del gobierno de los Estados Unidos y la llegada de Biden, pareciera que no va a haber un ablandamiento en el tema de las sanciones, pero lo que sí seguramente va a haber, bueno, es una revisión de una reorientación de las sanciones, considerando, bueno, la comunidad internacional no tiene otros muchos mecanismos y las sanciones se utilizan no solamente en casos de democratización como el venezolano, sino que se han aplicado, por ejemplo, a Irán por el tema de la producción de armas de destrucción masiva, o por la sospecha de que están de alguna manera avanzando en la tecnología para la producción de armas nucleares y en otros casos. Entonces la sanción es una herramienta de uso común por la comunidad internacional para lograr ciertos fines que a veces tienen éxito y a veces no. Y a veces, ¿por qué no tienen éxito? Y con esto termino el comentario a tu pregunta inicial. Bueno, porque hay gobiernos que tienen menos limitaciones, menos dudas de transferir ese costo de las sanciones a la población. O sea, hay gobiernos que pareciera que son muy poco sensibles al hecho de que las presiones internacionales puedan generar algunas consecuencias indeseables sobre la población o sobre su economía y están dispuestos a pagar ese costo con tal de no dar su brazo a torcer. Y eso lo hemos visto en Corea del Norte, eso lo hemos visto en el caso de Cuba, lo hemos visto en el mismo caso de Irán y lo vemos actualmente en el caso de Venezuela. Fíjate, en estos días una diputada del Partido Popular de España decía que no era posible intentar un diálogo en Venezuela, que no era conveniente, no era viable como mecanismo de solución conversar con Nicolás Maduro y su gente, que el diálogo tenía que ser entre iguales y que el único camino que quedaba era el de aumentar la presión a través de las sanciones. ¿Qué opinas tú de esa óptica? Bueno, a ver, lo que nosotros hemos tenido hasta ahora es procesos, como bien los llaman por allí, de diálogo, más no de negociación, que no han producido ningún acuerdo. Y lo que hemos visto en procesos, hay que recordar que hubo mediación con el Vaticano, hay que recordar que hubo mediación con República Dominicana, hay que recordar que hubo un proceso de mediación con el Reino de Noruega, que se empezó en Oslo y terminó en Barbados. O sea que procesos de intentos de dialogar y de llegar a acuerdos ha habido muchos, pero pareciera que cuando se llega al punto álgido, que tiene que ver con las condiciones de reinstalar, por decirlo así, un sistema democrático, parece que en este momento se tranca el juego y no se avanza en este tema. Yo sí creo que el diálogo es posible, pero creo que el diálogo es posible y creo que la diputada española en ese sentido tiene un punto a su favor. La negociación es posible cuando estamos en iguales, o sea, entre iguales. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando tú tienes una situación tremendamente simétrica, Eduardo, se vuelve casi imposible poder llegar a acuerdos. No vamos a, para ponerte un ejemplo alejado del tema del poder político, donde inclusive estas cosas se exacerban. Si tú estás vendiendo tu casa y tú por tu casa quieres 100 y resulta que llego yo y te ofrezco 50, pues obviamente tú no tienes nada que negociar conmigo porque yo estoy en unas condiciones donde no tengo capacidad para negociar contigo. Y tú vas a preferir negociar con alguien que tenga 100 o sencillamente quedarte con su casa, mantener el status quo. El problema justamente de la relación gobierno-oposición es que el gobierno está en una situación de total ventaja porque controla el poder en relación a la oposición. Y cualquier cosa que se negocia, bien para abrir el proceso democrático, bien para dar condiciones de mayor equidad en una elección, bien cualquier condición que se otorgue implica una reducción del poder que tiene el gobierno, implica aumentar el riesgo de que el gobierno pueda perder el poder y aumentar por el otro lado, como contrapartida, el poder o la posibilidad que la oposición tiene de poder acceder al poder. Y eso obviamente para el gobierno no tiene mayor interés. Bueno, Benigno, se nos agotó el tiempo. Agradecido siempre y hasta pronto. Agradecido yo, Eduardo. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias a ti, Benigno Alarcón, abogado, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Volveremos.